Imagina un entorno de paz absoluta a 30 metros bajo la superficie del océano. El agua te rodea, fría y silenciosa. Tu respiración es rítmica, un sonido mecánico que proviene de tu tanque de buceo. Todo parece estar bajo control, pero la física está jugando un juego silencioso y potencialmente mortal con tu propia biología. Mientras flotas en este abismo azul, no sientes la tremenda fuerza que el agua ejerce sobre cada centímetro de tu piel. A esta profundidad, la presión es 4 veces mayor que en la superficie. Para evitar que tus pulmones se colapsen como latas vacías bajo el peso de una montaña líquida, tu regulador te entrega aire a esa misma presión extrema. Cada vez que inhalas, introduces en tu cuerpo una cantidad masiva de moléculas de gas comprimido. El oxígeno es consumido por tus células, pero hay otro gas que no tiene ninguna función en tu metabolismo: el nitrógeno. Bajo el agua, este gas inerte se convierte en un invasor invisible. Debido a la alta presión, el nitrógeno atraviesa los delgados capilares pulmonares y se disuelve en tu plasma, como el gas de una bebida carbonatada dentro de una botella sellada. En este mismo instante, tus tejidos, tu grasa, tus músculos y tu cerebro se están saturando de este gas. Mientras permanezcas allí abajo, la botella sigue cerrada y el gas permanece estable. El verdadero peligro comienza cuando decides regresar. Si asciendes demasiado rápido, la presión disminuye de forma abrupta. La física exige un equilibrio inmediato, y esa botella sellada que es tu cuerpo se abre de golpe. El nitrógeno disuelto intenta escapar de su estado líquido, formando millones de microburbujas que se expanden dentro de tus venas, arterias y órganos blandos. En pocos segundos, tu sangre se convierte en una trampa de gas hirviente que puede desgarrar tus vasos sanguíneos y bloquear el oxígeno a tu cerebro. Desciendes. El agua te abraza con una fuerza que aumenta cada segundo. La luz de la superficie comienza a desvanecerse, sustituida por un azul profundo y frío. Por cada 10 metros de profundidad que dejas atrás, el peso del océano añade una atmósfera completa de presión sobre tu cuerpo. A 30 metros, la masa de agua que se encuentra sobre ti ejerce una fuerza masiva de 4 kilogramos por cada centímetro cuadrado de tu piel. Tus pulmones son 2 grandes globos elásticos hechos de tejido blando, vasos sanguíneos y aire. Si intentaras descender conteniendo la respiración, el peso del mar aplastaría tu pecho sin piedad, reduciendo el volumen de tus órganos vitales a una pequeña fracción de su tamaño original. Tu caja torácica simplemente cedería ante la implacable columna de agua. Para evitar que tu pecho sea triturado como una lata de refresco de aluminio bajo una bota pesada, la ingeniería humana diseñó el regulador de buceo. Este dispositivo iguala de manera automática la presión del aire que inhalas con la presión del agua que te rodea en cada momento del descenso. Es una solución mecánica brillante, pero introduce una amenaza invisible para tu supervivencia. Tus pulmones se expanden sin esfuerzo aparente, pero ahora están recibiendo un aire que es 4 veces más denso que el de la superficie. Con cada ciclo respiratorio, no estás introduciendo más volumen de aire, sino una cantidad masiva de moléculas ultracomprimidas en un espacio reducido. Tus pulmones se convierten en una cámara de alta presión, donde las leyes ordinarias de la biología se rompen para dar paso a las frías reglas de la física elemental. Hagamos un viaje al interior de tu pecho en este mismo instante en que inhalas esa mezcla de gas hiperdenso. Tus pulmones albergan más de 300 millones de alvéolos. Son casos microscópicos que se asemejan a racimos de uvas minúsculos, rodeados por una red de capilares tan estrechos que los glóbulos rojos deben alinearse en fila india para poder cruzarlos uno a uno. La barrera que separa el aire que respiras de tu sangre líquida es 10 veces más delgada que un cabello humano. En condiciones de vida normales en tierra firme, el oxígeno cruza esta frontera para alimentar tus células y el dióxido de carbono hace el camino inverso para ser expulsado en cada exhalación. El nitrógeno, que constituye casi el 80% del aire que respiras, entra y sale de tus pulmones sin interactuar con tu cuerpo, porque tu sangre ya está completamente saturada de él. A presión atmosférica estándar, no nos afecta en absoluto en nuestro día a día. Sin embargo, el océano cambia las reglas del juego molecular de manera radical. La enorme presión hidrostática empuja las moléculas de nitrógeno con una fuerza descomunal contra las membranas de los alvéolos. Las moléculas de gas, comprimidas, agitadas y amontonadas, ya no encuentran espacio libre en el aire alveolar. No tienen otra opción física que cruzar la delgada barrera de tejido y disolverse a la fuerza en el plasma, la porción líquida de tu sangre. Es un proceso puramente físico. A mayor presión, más gas se disuelve en el líquido. Tu sangre se transforma en un disolvente sobrecargado que acumula más gas del que debería contener.
El nitrógeno fluye por tus arterias como un polizón silencioso en un tren de alta velocidad, viajando hacia cada rincón de tu anatomía sin que sientas absolutamente nada. Este gas invisible busca desesperadamente un hogar temporal dentro de tu anatomía. El nitrógeno es altamente soluble en lípidos, las grasas de nuestro cuerpo. El 60% de tu cerebro está compuesto por tejido graso. Las delicadas membranas que envuelven tus neuronas y permiten la transmisión de los impulsos eléctricos que controlan tus pensamientos, tus movimientos y tus latidos cardíacos están hechas de lípidos. El gas disuelto comienza a acumularse rápidamente en tu sistema nervioso central, penetrando en estas membranas grasas. Aquí es donde ocurre el giro inesperado que la mayoría de los buceadores ignoran por completo. A partir de los 30 metros de profundidad, el nitrógeno acumulado en las membranas neuronales empieza a alterar la conductividad eléctrica de tu cerebro. El gas actúa exactamente como un anestésico médico o como el gas de la risa de un dentista. Este fenómeno se conoce como narcosis de nitrógeno, también llamada la embriaguez de las profundidades. Tu mente se nubla de forma progresiva. Sientes una extraña y peligrosa euforia. El peligro real a tu alrededor deja de importarte. Las tareas matemáticas más sencillas se vuelven imposibles de resolver en tu cabeza. Un fallo menor en tu equipo a esta profundidad se convierte en una sentencia de muerte inmediata, porque tu cerebro, intoxicado por el gas comprimido, ha perdido la capacidad de reaccionar de forma rápida y lógica ante el peligro. Si decides entrar en pánico y realizar un ascenso de emergencia para buscar la luz del sol, activarás la trampa física que ya se ha instalado en tu sistema circulatorio. Tu vida depende ahora de un equilibrio extremadamente delicado. Tus vasos sanguíneos están repletos de un gas invisible que desea escapar a toda costa, y tu cerebro, el director de la máquina, está demasiado adormecido para coordinar la retirada segura. La trampa física está completamente cargada y lista para dispararse con el menor cambio de profundidad. Dejemos atrás el mundo macroscópico de los pulmones y la respiración para adentrarnos en un universo invisible a simple vista. Nos reducimos millones de veces hasta flotar dentro de un capilar sanguíneo, un conducto tan estrecho que los glóbulos rojos deben deformarse y estirarse para poder avanzar en fila india. A tu alrededor, el plasma sanguíneo, esa corriente líquida y amarillenta que transporta nutrientes, proteínas y sales minerales, fluye con un ritmo constante. Sin embargo, bajo la tremenda presión del océano, este río interno ya no es el mismo. Está densamente poblado por billones de pequeños pasajeros invisibles, moléculas de nitrógeno. Cada una de ellas es un par de átomos unidos con una fuerza extrema, flotando de manera pasiva pero inexorable entre los componentes habituales de tu sangre. En este viaje microscópico, observamos cómo funciona la física fundamental sin necesidad de complejos nombres técnicos. Existe una regla de la naturaleza que dicta cómo se comportan los gases cuando entran en contacto con un líquido bajo presión. Piensa en cómo se fabrica el agua con gas en una planta embotelladora. El fabricante inyecta gas a la fuerza dentro del líquido usando una gran presión y luego sella la botella. Mientras la tapa siga puesta, el gas es completamente invisible, se ha fundido con el agua a nivel molecular. En tu cuerpo ocurre exactamente lo mismo bajo el agua. El peso del mar actúa como la tapa de esa botella, obligando al nitrógeno a disolverse en la porción líquida de tu sangre. No hay canales especiales para él, ni compuertas que controlen su paso. El nitrógeno simplemente se filtra de forma pasiva a través de los tejidos, deslizándose sin pedir permiso a través de las paredes celulares. Al acercarnos aún más a la superficie de una célula endotelial, la célula que tapiza el interior de tus vasos sanguíneos, podemos ver su membrana protectora. Esta membrana no es una pared rígida, sino una doble capa de lípidos, una estructura aceitosa y flexible que mantiene el orden interno de la célula. Al observar con detenimiento esta bicapa lipídica bajo esta lente imaginaria, se revela un paisaje asombroso. Las cabezas de estas moléculas apuntan hacia el agua exterior, mientras sus largas colas de ácidos grasos se agitan en el interior, creando una barrera casi impermeable. Sin embargo, las moléculas de nitrógeno, debido a su ausencia de carga eléctrica y a su reducido tamaño, se deslizan entre estas colas grasas como diminutos fantasmas. El nitrógeno posee una propiedad química peculiar: le fascina la grasa. De hecho, su capacidad para disolverse en sustancias grasas es 5 veces mayor que en el agua del plasma. Para el nitrógeno, la membrana celular grasa no es un obstáculo, sino una invitación. Las moléculas de gas comienzan a deslizarse entre las colas de los lípidos que forman la membrana, como si fueran gotas de aceite moviéndose a través de un tejido permeable. Al acumularse allí,
Las moléculas de nitrógeno empujan físicamente a los lípidos vecinos, expandiendo la membrana y alterando su delicada estructura tridimensional. Bajo el microscopio, veríamos cómo la membrana celular pierde su rigidez habitual, volviendo demasiado fluida y laxa. Este cambio físico microscópico tiene un efecto directo en las proteínas que actúan como compuertas eléctricas en la superficie de la célula. Las compuertas empiezan a fallar, abriéndose y cerrándose de manera errática, lo que altera el paso de sodio y potasio indispensables para la vida de la célula. Este sutil desajuste molecular se vuelve especialmente crítico en las células de tu sistema nervioso. Tus neuronas se comunican mediante impulsos eléctricos que viajan a lo largo de fibras recubiertas por una vaina de grasa llamada mielina, que funciona igual que el plástico aislante que recubre un cable eléctrico de alta tensión. A medida que el nitrógeno inunda estas vainas de grasa, el aislamiento eléctrico se debilita de forma drástica. Los impulsos eléctricos que viajan desde tu cerebro hacia tus extremidades y tus órganos vitales comienzan a dispersarse, perdiendo fuerza y velocidad. Es un cortocircuito molecular silencioso que avanza a medida que sumas minutos bajo el agua. Mientras nadas plácidamente, creyendo que todo está en orden, tu cuerpo está acumulando una carga de gas latente que altera tu propia química cerebral. Tus neuronas envían señales distorsionadas que tu mente interpreta como una agradable relajación, pero que en realidad es la primera fase del fallo de tu sistema de control. Si la presión externa disminuye sin un control estricto, las membranas de tus células, que ya se encuentran estiradas y debilitadas por la acumulación de nitrógeno, experimentarán una tensión insoportable. Las moléculas de gas atrapadas en el interior de la bicapa grasa buscarán la salida más rápida, amenazando con rasgar las membranas celulares como si fueran globos inflados al límite de su resistencia. El equilibrio entre el líquido interno y el gas disuelto se encuentra en una fase de máxima inestabilidad, lista para quebrarse al menor cambio de altitud en el agua. La evolución es una ingeniera implacable pero pragmática. Durante millones de años, la vida en la Tierra se adaptó a las condiciones de la superficie firme, un entorno gobernado por una presión constante de una atmósfera. Cada enzima, cada membrana lipídica y cada proceso metabólico en el cuerpo humano fueron ajustados por la selección natural para funcionar bajo este sutil manto de aire. Nuestra biología da por sentado que la presión a nuestro alrededor es estable y predecible. Por eso, cuando un ser humano desciende al abismo del océano, ingresa a un territorio donde su diseño evolutivo básico no solo es inútil, sino que se convierte en una trampa física mortal. No estamos diseñados para el agua, y el precio de ignorar esta realidad es que el entorno desafía la termodinámica de nuestros propios fluidos vitales. Para entender lo mal adaptados que estamos al medio acuático, debemos desviar la mirada hacia los verdaderos reyes de las profundidades, los mamíferos marinos. Criaturas como los elefantes marinos, los delfines y los cachalotes realizan descensos asombrosos que superan el kilómetro de profundidad, regresando a la superficie en cuestión de minutos sin sufrir el menor daño en sus tejidos. ¿Cómo logra la biología de un cachalote evitar que su sangre hierva al subir? La respuesta radica en una serie de brillantes soluciones de ingeniería evolutiva de las que el ser humano carece por completo. La primera diferencia crucial es el suministro de gas. Un cetáceo nunca desciende llevando consigo un regulador de presión que le suministre aire comprimido continuo a profundidad. Ellos realizan sus inmersiones con una sola bocanada de aire tomada en la superficie. Esto significa que la cantidad total de nitrógeno disponible en sus pulmones es estrictamente limitada desde el primer segundo. Pero la verdadera obra maestra de la evolución es la anatomía de su caja torácica. A diferencia de las costillas rígidas del ser humano, el pecho de los mamíferos marinos es sumamente flexible, capaz de plegarse bajo el peso del agua. Cuando un cachalote desciende por debajo de los 50 metros, la enorme presión hidrostática comprime sus pulmones por completo, vaciando los alvéolos. El aire residual es empujado fuera de los delicados sacos de intercambio de gases y se almacena en los bronquios y la tráquea, conductos rígidos reforzados con cartílago donde no hay vasos sanguíneos. Al colapsar sus pulmones de forma activa, el animal detiene por completo el paso de nitrógeno a su torrente sanguíneo durante el resto de la inmersión. Su sangre deja de absorber gas a alta presión. El ser humano, desprovisto de esta flexibilidad anatómica, intenta conquistar el océano utilizando la tecnología como un bypass artificial. Al respirar de un tanque de buceo, forzamos a nuestros pulmones a permanecer completamente inflados a gran profundidad para evitar que nuestra caja torácica colapse. Mantenemos el intercambio de gases activo en todo momento. Esta estrategia de supervivencia
Nos permite permanecer bajo el agua, pero desde el punto de vista de la termodinámica corporal, es un desastre absoluto. Cada minuto extra que pasamos respirando gas denso a alta presión es un minuto en el que acumulamos más energía potencial gaseosa en nuestros tejidos. El cuerpo humano se convierte en un acumulador pasivo de nitrógeno, un sistema fuera de su equilibrio natural que requiere un gasto energético y temporal inmenso para limpiarse. Mientras permanecemos en la profundidad, el cuerpo gasta recursos valiosos intentando mantener la estabilidad de sus membranas celulares frente a la intrusión del nitrógeno disuelto. No existe un mecanismo biológico natural en nuestra especie capaz de bombear este gas fuera del torrente sanguíneo de manera activa. Dependemos únicamente de la difusión pasiva y del flujo de nuestra sangre para llevar el gas de vuelta a los pulmones. Esta limitación convierte nuestro regreso a la superficie en un problema matemático de alta precisión. Si ascendemos demasiado rápido, el exceso de gas atrapado en el interior de nuestros tejidos no tendrá tiempo de viajar de regreso a los pulmones para ser exhalado. La física se impondrá sobre la biología, y la energía acumulada se liberará de golpe dentro de nuestro sistema circulatorio, transformando el nitrógeno invisible en burbujas destructivas. Estamos jugando en un tablero cuyas reglas evolutivas no fueron escritas para nosotros, y cualquier error en la ecuación del ascenso puede desencadenar un fallo generalizado del sistema. La calma se quiebra en un segundo. Miras hacia arriba. La superficie parece tan cercana, tan brillante. Tu tanque de aire empieza a vaciarse más rápido de lo esperado, o quizás un repentino escalofrío de pánico recorre tu columna vertebral. Decides subir. Comienzas a patalear con fuerza hacia la luz. Tu cuerpo se eleva rápidamente. 30 metros, 25 metros, 20 metros. Con cada metro que asciendes, la columna de agua sobre tus hombros se reduce. La presión a tu alrededor disminuye de forma drástica. Tus pulmones, liberados del peso exterior, se expanden de inmediato. Tu regulador sigue entregando aire, pero la física ya ha puesto en marcha un proceso destructivo e irreversible dentro de tu torrente sanguíneo. En el exterior de tu cuerpo todo parece tranquilo, pero bajo tu piel se está desatando una tormenta química invisible. El nitrógeno que habías acumulado de forma silenciosa durante minutos a gran profundidad se encuentra de repente en un entorno de baja presión. El equilibrio líquido se rompe. Tu sangre se prepara para hervir. Observemos la física de esta transformación en tiempo real dentro de tu sistema circulatorio. Cuando estabas abajo, el nitrógeno estaba atrapado entre las moléculas de agua de tu plasma como azúcar invisible disuelto en una taza de té caliente. Pero a medida que asciendes sin hacer las pausas necesarias para que tus pulmones eliminen el gas mediante la respiración, el nitrógeno pierde su soporte físico. Las moléculas de gas disueltas comienzan a buscarse unas a otras de forma caótica. Se agrupan, chocan entre sí, forman microburbujas microscópicas. Este proceso se inicia en lugares específicos de tus vasos sanguíneos conocidos como puntos de nucleación. Puede ser una pequeña irregularidad en la pared de una vena, una zona de turbulencia donde se bifurca una arteria o incluso la superficie rugosa de un glóbulo rojo. En estos puntos, las moléculas de nitrógeno se unen rápidamente, creando burbujas de gas reales que comienzan a crecer en volumen a medida que la presión exterior sigue cayendo. Imaginas que son burbujas suaves y redondas, pero la realidad a nivel microscópico es diferente. Una burbuja de gas dentro de un capilar estrecho actúa como una cuña sólida de bordes ásperos. A medida que la burbuja se expande, presiona físicamente contra las células endoteliales que recubren el interior de tus vasos sanguíneos. Las estira al límite de su elasticidad, las deforma. Finalmente, la fuerza de expansión del gas rasga las delicadas uniones entre estas células protectoras, dejando al descubierto el tejido conectivo que se encuentra debajo. Tu torrente sanguíneo se convierte en una tubería dañada, llena de fugas y obstruida por miles de pequeños tapones gaseosos que avanzan sin control hacia tus órganos vitales. La circulación se detiene. El flujo de oxígeno hacia tus tejidos se corta de inmediato en las zonas afectadas. Las células, privadas de su combustible vital, entran en un estado de estrés crítico y comienzan a enviar señales de socorro químico al resto del cuerpo. Este proceso es una demostración asombrosa de las estrictas leyes de la física que gobiernan nuestra existencia biológica. Nuestro organismo es una máquina de fluidos muy sensible, pero carece de la capacidad de violar las leyes de la presión. Si te apasiona descubrir cómo funciona esta asombrosa ingeniería y quieres seguir explorando los mecanismos más ocultos de tu propio cuerpo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta en este video. Tu apoyo nos permite seguir revelando la ciencia de nuestra supervivencia. Mientras tanto,
La simulación de este ascenso de emergencia continúa y el peligro aumenta a cada segundo. Las burbujas de nitrógeno que flotan en tu plasma ya no son solo un obstáculo físico, sino que empiezan a fusionarse entre sí, creando burbujas cada vez más grandes que viajan en dirección al corazón y al cerebro. Si una sola de estas burbujas de gas de tamaño considerable bloquea una de las pequeñas arterias que alimentan tu músculo cardíaco o las neuronas de tu corteza cerebral, el daño será inmediato y devastador. La trampa física se ha cerrado por completo y tu cuerpo se enfrenta a un colapso inminente debido a la interrupción masiva del transporte de oxígeno en las autopistas de tu propia vida. Nos sumergimos de nuevo en la corriente interna para descubrir un misterio que la medicina tardó décadas en comprender. Cuando una burbuja de nitrógeno aparece en el torrente sanguíneo, no se comporta simplemente como una cavidad vacía o un objeto flotante inerte. Para la biología de tu cuerpo, una burbuja es una intrusa extremadamente agresiva debido a su superficie. En el punto exacto donde el gas entra en contacto directo con el plasma líquido, se crea una frontera de alta tensión física. Esta frontera es un espacio inestable que altera la estructura química de todo lo que la toca. Tu cuerpo no tiene un protocolo para lidiar con bolsas de gas flotantes dentro de sus conductos cerrados. Por lo tanto, cuando tus sistemas de defensa microscópicos entran en contacto con este límite gaseoso, reaccionan con una confusión que empeora drásticamente la situación. Observemos de cerca el comportamiento de las proteínas suspendidas en el plasma que rodea a la burbuja. Moléculas complejas como el fibrinógeno, que normalmente se desplazan disueltas y dobladas de forma segura sobre sí mismas, se sienten atraídas por la superficie de la burbuja debido a fuerzas electrostáticas. Al tocar el gas, estas proteínas sufren un proceso de desnaturalización física. Literalmente se despliegan y se rompen, perdiendo su forma tridimensional original y dejando al descubierto sus partes internas más adhesivas. El fibrinógeno se transforma en una red pegajosa que recubre la burbuja de gas como si fuera un escudo de pegamento. En lo que dura un simple latido del corazón, este escudo de proteínas alteradas atrae la atención de las plaquetas, los pequeños fragmentos celulares encargados de detener las hemorragias. Normalmente las plaquetas viajan inactivas y con una superficie lisa, pero cuando detectan las proteínas deformadas sobre el nitrógeno, entran en un estado de alarma máxima. Su forma cambia por completo en cuestión de milisegundos. Emiten largas extensiones delgadas que asemejan patas de araña y comienzan a liberar sustancias químicas que llaman a más plaquetas al lugar del conflicto. Confundidas por la extraña física de la burbuja, las plaquetas interpretan que el vaso sanguíneo ha sufrido una ruptura grave que deben tapar de inmediato. Comienzan a adherirse unas a otras y a la superficie de la burbuja, creando un agregado de células alrededor de la esfera de gas. La burbuja de nitrógeno ya no es solo gas. Ahora es un proyectil biológico recubierto por una coraza de células defensivas hiperactivas. La situación microscópica se vuelve aún más compleja cuando los glóbulos blancos detectan este extraño aglomerado. Estas células inmunitarias, diseñadas para devorar bacterias y virus, encuentran la burbuja recubierta de plaquetas y la clasifican de inmediato como un invasor hostil. Al no poder devorar un objeto tan grande, los glóbulos blancos inician un ataque químico indirecto. Liberan radicales libres altamente reactivos y moléculas inflamatorias que dañan el delicado revestimiento interno del vaso sanguíneo donde se encuentra atrapada la burbuja. Este ataque inmunológico descontrolado transforma una simple obstrucción física en una crisis inflamatoria generalizada a lo largo de tu red vascular. El revestimiento de tus vasos sanguíneos, agredido tanto por el gas en expansión como por la respuesta de tus propias defensas, comienza a perder su impermeabilidad natural. Los espacios entre las células endoteliales se ensanchan, permitiendo que la porción líquida de la sangre se filtre sin control hacia los tejidos circundantes, provocando una hinchazón interna severa y una caída peligrosa en tu presión arterial. Tu cuerpo, en su afán por defenderse de un enemigo que es simplemente aire fuera de lugar, termina atacando su propia infraestructura de transporte. El sistema circulatorio se convierte en un campo de batalla donde tus defensas destruyen las vías de paso, atrapando el gas y condenando a los tejidos río abajo a morir por falta de oxígeno y nutrientes en un escenario de máxima inestabilidad fisiológica. La supervivencia bajo el agua es, en última instancia, un problema de logística y economía de materiales. El cuerpo humano funciona como una gran empresa de transporte que debe gestionar el movimiento de mercancías valiosas, como el oxígeno, mientras elimina de forma constante los desechos peligrosos. En una inmersión típica, incluso si sigues al pie de la letra las tablas de descompresión y realizas un ascenso lento y controlado, tu cuerpo produce burbujas.
Los científicos las llaman burbujas silenciosas. Son pequeños cúmulos de nitrógeno que se forman de manera inevitable en tu sistema venoso mientras subes a la superficie. La biología de nuestra especie es consciente de esta ineficiencia física y a lo largo de la evolución desarrolló una estrategia brillante para gestionar este residuo antes de que se convierta en una amenaza real para los órganos vitales. Esta estrategia se basa en utilizar los pulmones no solo como una zona de intercambio de oxígeno, sino como un colador de microburbujas sumamente eficiente. Toda la sangre venosa de tu cuerpo, cargada de dióxido de carbono y repleta de estas burbujas silenciosas de nitrógeno, viaja directamente hacia el lado derecho de tu corazón. Desde allí, el músculo cardíaco bombea este fluido contaminado hacia la red capilar de los pulmones. Los capilares pulmonares son tan estrechos que miden apenas entre 7 y 10 micrómetros de diámetro, un espacio tan reducido que los glóbulos rojos deben deformarse y estirarse para poder pasar de uno en uno. Las burbujas de gas flotantes, que suelen tener tamaños muy superiores a los 20 micrómetros, quedan físicamente atrapadas en esta fina red de vasos sanguíneos. Al quedar atrapada una burbuja en el capilar pulmonar, ocurre un fenómeno físico asombroso. El flujo de sangre circundante no se detiene del todo, sino que continúa fluyendo alrededor del obstáculo gaseoso. La burbuja queda expuesta directamente a la membrana alveolar, una barrera de apenas unas pocas células de espesor que separa la sangre del aire exterior que respiras. Debido a la diferencia de presión, el nitrógeno dentro de la burbuja comienza a disolverse de nuevo y a cruzar lentamente esta membrana por difusión pasiva, ingresando al espacio aéreo de los pulmones. Con cada exhalación que realizas en la superficie, expulsas de forma segura miles de estas moléculas de nitrógeno atrapadas. Tus pulmones limpian tu corriente venosa, actuando como un escudo protector que impide que el gas cruce hacia la circulación arterial, donde podría causar daños irreparables. Sin embargo, esta magnífica infraestructura de filtrado tiene límites matemáticos estrictos y una vulnerabilidad estructural que comparte una gran parte de la población mundial. Aquí es donde descubrimos un fallo de diseño que muchos buceadores albergan en su pecho sin saberlo. Durante la etapa fetal, todos los seres humanos tenemos una compuerta en el tabique que separa las dos cámaras superiores del corazón, diseñada para que la sangre esquive los pulmones antes de nacer. Al nacer y realizar la primera respiración, esta compuerta suele sellarse de forma permanente. No obstante, en aproximadamente 1 de cada 4 personas sanas, esta fusión nunca ocurre por completo, dejando un canal persistente conocido como foramen oval permeable. En el día a día en tierra firme, esta pequeña compuerta permanece cerrada por la diferencia de presión interna, pero bajo el agua, las cosas cambian. Si realizas una maniobra de compensación de oídos con demasiada fuerza, si toses o si haces un esfuerzo físico intenso bajo el agua, la presión en el lado derecho de tu corazón aumenta de forma momentánea. Esta alteración abre la compuerta oculta en tu tabique cardíaco. En ese instante, las burbujas silenciosas que viajan por tu sangre venosa esquivan por completo el filtro de tus pulmones. Cruzan directamente hacia el lado izquierdo de tu corazón, ingresando de golpe a la circulación arterial. La consecuencia de este desvío es terrible. Las burbujas de nitrógeno son enviadas de forma directa a las arterias que alimentan tu cerebro, tu médula espinal o tu oído interno, provocando una embolia gaseosa que se manifiesta como parálisis cerebral, vértigo extremo o pérdida de sensibilidad en cuestión de minutos. Incluso si tu corazón no presenta esta compuerta abierta, un exceso masivo de burbujas en la sangre venosa, debido a un ascenso demasiado veloz, puede obstruir por completo los capilares de tus pulmones. El filtro simplemente se desborda de gas. El lado derecho de tu corazón debe realizar un esfuerzo extremo para bombear sangre a través de unos pulmones bloqueados por el nitrógeno, desencadenando una condición respiratoria severa conocida como asfixia por descompresión. La economía de fluidos de tu cuerpo colapsa cuando el volumen de residuos supera la capacidad de procesamiento de su filtro más importante, recordándonos que la física siempre tiene la última palabra sobre los límites de nuestra fisiología. La física no perdona los errores de cálculo. Cuando el nitrógeno acumulado en tus tejidos sobrepasa el límite crítico de saturación y asciendes demasiado rápido, las burbujas dejan de ser un fenómeno silencioso. Se convierten en proyectiles físicos que atacan las zonas más vulnerables de tu anatomía. Tu cuerpo entra de golpe en una crisis fisiológica irreversible. El gas se expande con una fuerza geométrica, buscando cualquier espacio disponible para manifestarse, y encuentra tus talones de Aquiles, tus articulaciones, tu médula espinal y tu cerebro. Dirijamos la mirada en primer lugar a tus articulaciones.
codos, hombros y rodillas son estructuras mecánicas complejas, rodeadas por cápsulas herméticas llenas de un lubricante viscoso llamado líquido sinovial. Estas zonas tienen un riego sanguíneo extremadamente pobre y lento, lo que significa que el nitrógeno que entró allí durante el descenso tiene grandes dificultades para escapar de forma segura. A medida que la presión exterior disminuye en tu ascenso descontrolado, el gas atrapado en el líquido sinovial y en los tendones comienza a expandirse de forma desmesurada. La burbuja crece. Presiona la cápsula articular desde adentro, estira los ligamentos y los tendones circundantes. Este estiramiento mecánico activa los receptores de dolor de alta intensidad que recubren la articulación. El dolor es tan sordo, profundo y desgarrador que obliga al buceador a doblarse físicamente sobre sí mismo en un intento desesperado por aliviar la tensión, un síntoma clásico conocido desde el siglo XIX como la enfermedad de los buceadores. Mientras tus extremidades sufren este tormento mecánico, una catástrofe mucho más silenciosa y permanente está ocurriendo en tu columna vertebral. Tu médula espinal, especialmente en la zona del tórax, es una autopista de información envuelta en grandes cantidades de mielina, una sustancia rica en grasas. Como ya sabemos, al nitrógeno le fascina la grasa, por lo que la médula espinal se convierte en una de las esponjas de gas más saturadas de tu cuerpo. Bajo el microscopio, el proceso es terrorífico. A medida que la presión disminuye, las moléculas de nitrógeno atrapadas dentro de la sustancia blanca de la médula espinal comienzan a agruparse, forman burbujas directamente en el interior del tejido nervioso. Estas burbujas no solo bloquean los capilares, sino que crecen físicamente, actuando como diminutos bisturíes que rasgan y cortan las conexiones de las neuronas a su paso. Al mismo tiempo, las burbujas bloquean las venas que drenan la sangre de la médula espinal. La sangre usada se acumula, provocando una hinchazón masiva dentro del estrecho conducto óseo de tu columna. Al no haber espacio para expandirse, la médula espinal se autoestrangula, cortando por completo el flujo de sangre limpia y provocando la muerte de miles de neuronas motoras en cuestión de minutos. El desastre culmina cuando las burbujas de gas de la circulación arterial alcanzan los microvasos de tu cerebro. Una burbuja de nitrógeno entra en una arteria cerebral, bloquea el flujo de sangre de inmediato. Las neuronas que dependen de esa arteria se quedan sin oxígeno. En pocos segundos, tu campo visual empieza a oscurecerse, perdiendo la visión periférica. Tus brazos y piernas dejan de responder a tus órdenes mentales. El cerebro, abrumado por la falta de oxígeno y por el torrente de señales de dolor extremo que ascienden desde tus articulaciones dañadas, comienza a perder el conocimiento de forma progresiva. Tu red de comunicación interna está completamente destruida. Las autopistas eléctricas por las que viajan los pensamientos y las órdenes de movimiento han sido destrozadas físicamente por burbujas de gas que actúan como cuñas sólidas dentro de tu sistema nervioso. Te encuentras flotando cerca de la superficie, pero tu biología interna se ha desmoronado. Tu cerebro está atrapado en un laberinto de dolor y parálisis, incapaz de coordinar el movimiento de tus piernas, mientras tus propios tejidos continúan desgarrándose desde el interior por el gas que sigue expandiéndose sin control, recordándonos que el cuerpo humano no es más que una estructura frágil, obligada a obedecer las leyes de la presión física. La medicina moderna cuenta con una sola herramienta capaz de salvar la vida de un buceador cuya sangre ha comenzado a hervir debido a una descompresión inadecuada: la cámara hiperbárica 1.1.2. Este dispositivo de acero pesado es una máquina del tiempo física. Al introducir al paciente en su interior y presionar el aire hasta alcanzar equivalencias de 30 o 40 metros bajo el agua, la física se ve obligada a revertir el desastre. Bajo el aumento de presión, las burbujas bloqueadas se encogen de inmediato. El nitrógeno regresa a su estado disuelto en el plasma, liberando los capilares y devolviendo el oxígeno a las neuronas en peligro. Sin embargo, esta solución tecnológica es un costoso bypass artificial para compensar nuestra fragilidad evolutiva. El paciente debe permanecer encerrado allí durante horas, mientras los técnicos disminuyen la presión a un ritmo de caracol para permitir que los pulmones ventilen de forma paciente cada molécula de nitrógeno sobrante. Este proceso demuestra que somos prisioneros biológicos de un rango de presión extremadamente estrecho. Vivimos en el fondo de un océano de aire de una atmósfera de presión, y nuestra anatomía ha sido esculpida de tal manera que cualquier desviación representa un peligro mortal para la integridad de nuestras células. ¿Por qué la biología humana es tan inflexible ante los cambios de presión? La respuesta se encuentra en la termodinámica de nuestros fluidos y en el diseño básico de nuestras membranas. Las células vivas dependen de la delicada fluidez de sus límites lipídicos. El agua que nos compone es incompresible,
Pero los gases que respiramos y las grasas celulares reaccionan drásticamente ante la fuerza hidrostática, a grandes profundidades. Incluso si resolviéramos el problema de la acumulación de nitrógeno utilizando helio u otros gases menos solubles, la pura presión física comenzaría a comprimir las proteínas de nuestros canales iónicos, impidiendo que el sodio, el potasio y el calcio fluyan para generar los impulsos nerviosos. Este fenómeno, conocido como el síndrome neurológico de alta presión, demuestra que la física del agua deforma nuestra bioquímica fundamental al bajar. Aquí es donde surge un dato sorprendente que desafía nuestra visión de la medicina. Durante décadas, los científicos han experimentado con la ventilación líquida utilizando compuestos químicos artificiales ricos en oxígeno, conocidos como perfluorocarbonos. En teoría, si llenáramos los pulmones con este líquido denso en lugar de gas comprimido, podríamos descender a profundidades extremas sin riesgo de que la sangre hierva. Sin embargo, la enorme energía necesaria para bombear un líquido pesado a través de nuestras frágiles vías respiratorias hace que esta idea sea impracticable. Nuestros pulmones carecen de la fuerza muscular para mover un fluido tan pesado de forma continua. La tecnología de las cámaras y los trajes rígidos son testimonios de nuestra obstinación por conquistar un reino para el cual no fuimos diseñados. Somos simios terrestres que aprendieron a caminar erguidos en las sabanas secas, y cada uno de nuestros sistemas fisiológicos está optimizado para la vida bajo el sol de la superficie. Cuando descendemos al abismo, estamos cruzando una frontera física que la evolución tardó eones en establecer entre las criaturas terrestres y las marinas. El océano sigue siendo un muro de alta presión que custodia los secretos de las profundidades, recordando a nuestra especie que existen fronteras que la biología ordinaria no puede cruzar sin pagar un precio extremadamente alto. Quizás en los siglos venideros, la ingeniería genética nos permita imitar la caja torácica colapsable de los cetáceos o diseñar glóbulos rojos sintéticos capaces de transportar oxígeno sin depender de gases disueltos. Mientras ese futuro hipotético llega, cada inmersión seguirá siendo una audaz negociación con las leyes eternas de la termodinámica, donde un simple error de ascenso puede transformar la autopista líquida que nos mantiene vivos en un hirviente campo de batalla molecular. El verdadero enigma que queda suspendido en el abismo es si la humanidad logrará algún día fusionar su biología con la tecnología para habitar las llanuras abisales, o si las frías leyes de la física de gases permanecerán como una barrera inquebrantable que nos mantendrá para siempre confinados a la delgada atmósfera de la superficie terrestre.